Es un gusto y amigos tenerlos con nosotros en una audición más de la transmisión de Iglesia de Cristo Ojos Abiertos, llegando hasta sus hogares, a sus vidas, con la bendita palabra de Dios. Los felicitamos por sintonizarnos, porque de alguna manera Dios los mueve a ustedes a poder poner atención a esto, porque Dios lleva una bendición a través de su palabra. No tenemos que olvidar que la palabra de Dios fue la que creó los universos. Por eso Dios le da tanta importancia a su palabra. Dice el texto sagrado, el cielo y la tierra pasarán. Lo que está diciendo es todo lo que creó la palabra pasará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. O sea que por eso lo más importante después de Dios es su palabra. Y por eso Dios le pone mucha atención a aquellas personas que guardan sus mandamientos y los ponen por obra, que los aprenden y los memorizan. Sí, es una bendición que lleva, porque adentro de esa palabra va la bendición de Dios. Ya lo dijo el mismo Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que el poner atención a la palabra de Dios es mucho más importante que todo lo que podamos hacer. De hecho, a Él le gusta que le cantemos, a Él le gusta que le adoremos, que lo alabemos, pero lo que más le gusta es que escuchemos su palabra y le pongamos atención a ella. Así que bienvenidos a este día que es un estudio profundo de la palabra del Señor, donde aprendemos mucho de la Biblia. Por eso nos damos la oportunidad de que la Biblia nos abre más que en todas las enseñanzas que damos. Aquí ponemos bastantes textos, no solo para que la gente los aprenda y la lea, sino para que también pueda ver que todo lo que decimos sale de las páginas sagradas de este bendito libro. Así que sean bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Siempre contamos con la colaboración femenina de la hermana Bertalicia, que nos ayuda con los textos, buscándolos y mencionándolos para que usted mire en dónde están ubicados. Bien, vamos a hacer una oración para pedir la ayuda del cielo y el auxilio divino del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta oportunidad porque nos permites una vez más salir al aire. Gracias porque sabemos que eso viene de ti. Poder llegar, Señor, a todo lugar del país y aún fuera de las fronteras patrias, Señor, llegar lejos, incluso llegar a lugares tan distantes como el otro lado del mundo, los otros continentes, Padre, porque tu palabra no está presa. Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión, dijo, yo estoy en prisión, pero la palabra del Señor no está presa. Y desde la prisión escribió epístolas que ahora nosotros podemos ver, leer, predicar sobre ellas. Gracias te damos por esta bendita palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, Señor, y a ponerla en práctica. Te pedimos el auxilio del Espíritu Santo para exponerla y para aquellos que han de escucharla. Señor, que todo distractor mental, emocional, espiritual, negativo pueda ser neutralizado. En el nombre de Jesús lo pedimos en esta hora y proclamamos la victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga y amigos, bienvenidos. Estamos estudiando los reyes que tenemos que destruir. Acuérdense, terminamos las jornadas que vivió el pueblo de Israel y son paralelismos con lo que tiene que caminar el Hijo de Dios en esta tierra. Pero ahora llegamos a la tierra frente a la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán, esa es la promesa que Dios nos ha dado, pero esa tierra, a pesar de ser del pueblo de Israel y a pesar nuestra, espiritualmente hablando, hay que poseerla. No solo se llegó y se instalaron, no, hay que poseerla. Y para poseerla, que Dios le llamaba la tierra de Canaán, la tierra de la abundancia, que fluía leche y miel, para poseerla hay que desterrar a los reyes que están ahí gobernándola. Y a eso es lo que estamos estudiando ahora. Cómo destruir, cómo sacar, cómo derrotar a los reyes que están en nuestra alma. No obstante, si no lo hacemos, no obstante el ser salvos, no vamos a poder disfrutar de la libertad completa que Cristo vino a comprar en la cruz del Calvario para nosotros. Y pusimos como ejemplo bíblico la vez anterior, como cuando Dios vino y sacó de la muerte a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió con vida completa. No le faltaba nada de vida, pero salió todo atado. Y Dios le dijo a sus discípulos, desátenlo. Y es un paralelismo exacto de lo que ocurre al cristiano el día de hoy. Cuando acepta a Cristo Jesús, le da vida. Pero hay que romper muchas ataduras que traemos. Si no podemos negar, aquí la inmensa mayoría de cristianos sufren por esas ataduras. No obstante
que ya tienen vida, sin embargo, están atados. Y por eso el Señor Jesús dejó su palabra. Y dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entre más conozcamos la verdad, más nos vamos liberando, porque la palabra de Dios es la que nos libera. Así que por eso estamos estudiando ahora los reyes que hay que destruir de la tierra de Canaán y el paralelismo con nuestra vida individual y con nuestra vida en la sociedad. Cuando Josué envió a reconocer la ciudad de Jericó, que es una de las ciudades que iba a derrotar, antes de pelear contra ella, sus espías llegaron a una posada donde la que administraba ese lugar era Rahab. La Biblia le llama Rahab la ramera. Se cuenta que en aquella ocasión las posadas tenían la costumbre de dar diversas atenciones a todos los que llegaban a ocuparlas. Y esto incluía también la parte sexual. Rahab tenía una posada, atendía a los turistas, a los viajeros que pasaban por ahí, pero también se incluía la atención, aparte de todo lo demás, las comidas, el hospedaje y todo, se podía incluir la parte sexual. Por eso se le llama Rahab la ramera. Bueno, tengo que aclararles a ustedes algo. En aquel entonces no se miraba mal, como se ve el día de hoy, esta parte de la vida del ser humano. Porque tenemos que recordarnos que las ciudades de Canaán venían y adoraban a dioses falsos. Dentro de esos dioses falsos estaba la diosa de la fertilidad, llamada en unas versiones Ishtar, en otras se llama Astarte y en otra Astarot, pero es la diosa de la fertilidad, en cuyo culto se incluían ritos sagrados relacionados con la sexualidad. Por eso Dios condenaba esas prácticas paganas que al final el pueblo de Israel resultó absorbiendo lamentablemente. Lo leemos en Jueces 2, 11, 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot. Astarot es en otras versiones Astarte o Ishtar. Era la diosa de la fertilidad que ellos adoraban. Fíjese que existía en los templos paganos la costumbre de practicar lo que ellos llamaban la sexualidad sagrada, donde existían sacerdotisas que se encargaban de atender esta parte del culto cuando llegaba cualquier visitante al templo. El ingreso que percibían por esta actividad, porque ya estaban al servicio del templo, el ingreso que percibían por esta actividad lo ofrendaban al templo. Acuérdense que ya eran servidores del templo. Todo porque con estos actos rendían culto a la diosa de la fertilidad, para que todas las mujeres, como sus tierras, fueran fértiles durante todo el año. Esta práctica, óigame, fue la que los hijos de Elí trataron de introducir al templo de Jehová de los ejércitos. Por lo cual, fueron sancionados y Dios los mató a ellos y le quitó a Elí y a su descendencia el sacerdocio que le había entregado. Esto lo podemos leer nosotros fácilmente en 1 Samuel 2:12 y 2:22 al 25. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero Elí era muy viejo. Oiga. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oiga. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, Oiga. Los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre,
porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Sí, por las prácticas cananeas o fuera de los otros dioses de los otros pueblos que estaban tratando de introducir al tabernáculo de Dios. Bien, es entendible entonces si esta práctica no se miraba como ahora la vemos, que los espías llegaran a hospedarse en la posada de Rahab. No tuvieron ningún reparo en hospedarse en ellas, pues ellos sabían que las tribus cananeas hacían estas prácticas y estos cultos a los dioses falsos. Bueno, ellos se hospedaron en ese lugar, la posada de Rahab. Rahab, al ver a los forasteros que eran de Israel, les preguntó sobre su pueblo y sobre su Dios. A lo que los espías aprovecharon a contarle las hazañas que había hecho su Dios al sacarlo de Egipto, cómo había abierto el mar rojo en dos y cómo los había traído por todo el desierto. Esto lo encontramos en Josué 2:1. ¿Dónde se hospedaron? Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Fíjese que Rahab, al haber atendido en su posada a un sinnúmero de turistas y forasteros que habían pasado por ese lugar, se había enterado de esto que Dios había hecho con los israelitas. Además, conocía a la población de Jericó, que estaban temerosos porque esas noticias les habían llegado a ellos, de todo lo que el Dios de Israel había hecho con ellos. Rahab, al haber escuchado las narraciones de los que estaba hospedando directamente de ellos, dio por sentado que todas las noticias que los turistas habían llevado era cierta. Entonces Rahab decidió protegerlos de las autoridades de Jericó. Cuando llegaron a buscarlos a la posada para salvar su vida y tras la vida de toda su familia. Josué 2, del 3 al 11. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: oiga, sé que Jehová os ha dado esta tierra, oiga, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. oiga, Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En la tierra. Mira las palabras que dijo Rahab. Claro, escuchó directamente de los mismos integrantes del pueblo de Israel las noticias que los turistas les habían llegado. Y dio por cierto y sentado que entonces eso era verdad. Y entonces ella vino, y como en la posada, pues ella se había acostumbrado a ser negociadora, vino y empezó a negociar la cobertura que iba a hacer sobre ellos para no entregarlos al rey de Jericó, pero a cambio les pedía recibir que le respetaran su vida y la de su familia cuando ellos lograran conquistar la tierra de Jericó. Porque si era cierto lo que había hecho Dios con Egipto, si era cierto lo que Dios había hecho partiendo el mar rojo en 2, si era cierto todos los milagros que había hecho durante ellos pasaron por el desierto, bueno, era lógico pensar que Dios les iba a entregar también Jericó. Entonces ella empezó a negociar.
Esto lo encontramos en Josué 2, 12 al 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. O sea, el trato quedó cerrado. Ella los ayudaba ahora y ellos le iban a perdonar la vida cuando vinieran y conquistaran la tierra. Pero lo que me llama la atención es que Rahab dio por sentado que el Dios de Israel era un verdadero Dios y que si los había librado de Egipto, les había abierto el mar rojo en dos, los había llevado por el desierto alimentándolos durante tantos años, Él les iba a entregar también a Jericó en sus manos. Los espías, ante tal negociación, le dieron una señal segura que todo el pueblo de Israel pudiera ver desde lejos, para que no le hicieran daño a ella y a toda su familia. Y le dieron como señal un listón rojo para que lo colgara en la ventana y se pudiera ver desde afuera. Josué 2, 15 al 21. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Oiga, He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. sí, Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. fíjese que esto que ocurrió con Rahab, la ramera, es una figura muy clara que Dios quiso dejar escondida ahí para nosotros los del final del tiempo. Porque está hablando de una ciudad que era idolátrica, una ciudad que le rendía culto a los dioses falsos, una ciudad que incluso practicaba el libertinaje sexual como algo sagrado. Estaban totalmente extraviados. Sin embargo, Rahab, al escuchar los hechos que el Dios de Israel había hecho, ella creyó en el Dios de Israel. Ella no estuvo en los hechos. Ella no vio los acontecimientos que ocurrieron. Ella no vio cuando abrió el Mar Rojo. Sin embargo, creyó que ese Dios que los había librado y los había traído hasta aquí era un Dios vivo, no como los que ellos tenían. Y entonces puso su fe, agarró la fe que tenía en los ídolos que ella tenía y la puso en el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y entonces vino ella y le entregó su vida. Con lo que estaba haciendo, le entregó su vida al Dios de Israel. Porque si en Jericó la hubieran descubierto, le hubieran matado a ella. Pero con lo que estaba haciendo, fue tanta la fe que puso en el Dios de Israel que no tuvo empacho en arriesgar su vida para proteger a los espías. Y daba por sentado, oiga esto, que los israelitas iban a conquistar la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jericó. Dice que la ciudad de Jericó era una de las ciudades más amuralladas, más fortalecidas y más fuertes que tenía en esa época los que habitaban la tierra de Canaán. Sin embargo, ella vio que el Dios que tenía Israel era bien grande. ¿Por qué digo que es una clara figura? Porque es una clara figura, señores, usted y yo, la raza humana, los que ahora somos hijos de Dios, venimos de una cultura totalmente idolátrica. Sí, adorábamos a dioses falsos. De hecho, estábamos metidos, imbuidos
en unas enseñanzas totalmente paganas. Y doctrinalmente creíamos lo que nos decían. Hacíamos prácticas, algunos hasta venían de la hechicería, la brujería, el satanismo, que el Señor reprenda al diablo. Venían de la drogadicción, venían del bandolerismo, venían del adulterio, la fornicación, andaban metidos totalmente en eso. Y sin embargo, cada cierto tiempo celebraban sus ritos y ceremonias a los dioses falsos, a los ídolos. Lo que hacía exactamente Rahab la ramera. No obstante que celebraban culto a sus dioses, sin embargo, ellos seguían haciendo prácticas profanas. Exactamente lo que les pasó a mucho pueblo que hoy está en la vida cristiana. Que antes de venir al cristianismo, antes de poner la fe en el Dios verdadero, la tenían en cualquier cosa. Algunos de ustedes, bueno, hacían prácticas que ahora se avergüenzan de lo que hacían. Y sin embargo, al poner la fe en el Dios verdadero, oiga esto, Dios olvida todo el pasado. Y le piden perdón y Dios lo perdona. Y les da vida. Y les salva. Y por eso están escuchando esta enseñanza que estoy dando ahora y todas las que he dado. Porque ustedes ahora creen en el Dios verdadero. Y han depositado toda su confianza y su vida en el Dios verdadero. Antes creían en cualquier cosa, hoy ya no creen en cualquier cosa. Lo mismo que le pasaba a Rahab, creía en cualquier cosa que le presentaban. Pero ahora ella vino y puso su fe solo en el Dios único, en el verdadero, igual que ha ocurrido con ustedes. Ahora tienen la fe solo en el Dios verdadero. Y gracias al cielo que están en el verdadero, porque la mayoría, igual que Rahab, creían en muchos dioses y pensaban que estaban con la verdad. Sin embargo, el haber tenido la visita del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ella confirmó que ese Dios que tenía Israel era vivo. Y el Dios que nosotros que tenemos ahora ya sabemos que es vivo, porque escucha, tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene boca y habla, tiene pies y camina, no hay que cargarlo. Él nos carga a nosotros. Bien, nosotros veníamos de mucho contacto con cualquier cosa que había en el mundo. Teníamos idolatrías, teníamos de alguna manera, estábamos totalmente perdidos, pero Dios vino y no le importó nuestro pasado. Al poner nuestra vida en Él, nuestra fe en Él, Dios perdona todo eso. Por eso vino Jesús al Calvario para pagar todas nuestras deudas. Y ahora por la fe en el Hijo de Dios, en el Dios verdadero, en el plan de salvación, nosotros ahora ya no andamos arrimándonos a cualquiera. Igual, Rahab se abstuvo ya. A mí no tienen que decirme que Rahab cambió. Simplemente sé que cambió. Porque cuando Dios llega, el Dios verdadero llega a la vida de alguien, lo cambia, lo hace de nuevo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué le dieron un cordón de grana color rojo? Porque era la señal que esa casa, la casa de Rahab, tenía derecho a perdonarle la vida. Sería salva de la destrucción que iba a ser objeto toda la ciudad de Jericó. Y ahora, señores, nosotros no tenemos un cordón rojo, pero tenemos la sangre preciosa de Cristo Jesús, que al ponerla en nuestro corazón, nos libra de la condenación eterna. Todos los juicios, todos los males que vienen sobre esta gran Jericó, que es todo el planeta, ya no nos alcanzarán a nosotros, porque fuimos perdonados, fuimos salvos. Por eso decimos nosotros somos salvos de ¿qué? De esa condenación, de esas catástrofes que vienen sobre este planeta. Porque ahora no es un cordón rojo, pero es la sangre de Cristo Jesús. Y la gente no la mira, pero la miran los seres espirituales. La miran los ángeles, los mismos demonios la miran. Por eso cuando usted reprende en el nombre de Jesús, tienen que irse. Usted no tiene que tenerle miedo a ellos, nada ya. Sáquelos fuera de su casa, sáquelos fuera de su vida. Échelos fuera en el nombre de Jesús. Que no le produzca ningún temor. Dirá alguien, pero me da temor. Bueno, aunque le dé temor, échelos fuera en el nombre de Jesús. Se tienen que ir. Porque usted ya tiene la sangre de Cristo Jesús en su corazón. Y ya no tiene que estar temiendo como temen los que no tienen la cobertura de Cristo Jesús. Bien, Rahab, como figura, puso el cordón rojo y fue salvar la vida ella. Y ocurrió
lo que el texto sagrado dice, que dijo el carcelero, le dijeron al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Rahab tuvo que ir a convencer a su familia que los dioses que tenían idolátricos no eran los verdaderos. Tuvo que ir a convencer a sus hermanos. Tuvo que predicarles, de haber predicado de tal manera que ellos también creyeron lo que Rahab creía. Y entonces fue salva Rahab y su familia. Lo mismo que le dijeron al carcelero de Filipos, Pablo y Silas, cuando dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer lo que hizo Rahab. Ir a hablar a nuestros cercanos, a nuestra familia, y hablarles, de testificarles de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si nosotros lo hacemos, tenga seguro que tarde que temprano Dios tocará el corazón de ellos. Hay que orar por ellos para que puedan creer y puedan tener la fe que nosotros tenemos. Por eso es importante la enseñanza esta. Y fíjese que vino Dios y tal vez cualquiera hubiera dicho, bueno, pongan solo Rahab, no le agreguen el epíteto que la acompaña, pero Dios no dijo. En el texto sagrado dijo, pónganle Rahab la ramera, porque vino ella y no obstante su pasado, tuvo perdón y alcanzó perdón de Dios por poner la fe en el Dios de la gloria. Así que si usted cree en el Señor, ya lo que pasó en su vida, en su historia, ya no cuenta. Ahora tiene una nueva vida con la cual usted está siendo bendecido y siéntase alegre porque es salvo de la condenación eterna. Bien, la ciudad de Jericó se hizo acreedora a ser destruida por el Dios de la gloria, no importando el tamaño de sus muros, ni los resguardos que tenían, ni el tamaño de sus ejércitos, sino por la degradación en que había caído. Las sociedades que en el pasado fueron conocidas como los grandes imperios, que han caído todos y han sido destruidos, se deja ver que en su caída previas a su caída, todos fueron invadidos por una degradación moral de sus habitantes. Esto lo puede leer una historia fácilmente, donde no se tenía ya ningún respeto por la vida ni por las leyes morales, donde todos, incluyendo a sus altos dirigentes, habían sido invadidos por este desorden moral. Dentro de la degradación moral se deja ver que las sociedades se vuelven violentas, le pierden el respeto a la vida por cualquier cosa, le quitan la vida a otro. El consumo de estupefacientes, drogas, alcohol, se levanta muchísimo por los conflictos que tienen y en todas, óigame, eso es clave, y en todas esas sociedades que han caído, se vio que al final dejaron de detenerse, expresaron un libertinaje sobre la sexualidad que siempre acompaña a cualquier degradación. Esto se deja ver desde el mismo inicio de la raza humana. Cuando Dios se vio en la necesidad de destruir con un diluvio a sus primeros habitantes, para hacer un alto a esa degradación que había contaminado todo el entorno, el cual se deja ver en el libro del Génesis, capítulo 6, versos 5 y 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Oiga, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. al mal, sí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Oiga, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. toda la raza humana de esa época de Noé se había contaminado, había entrado en degradación, la maldad era mucha, dice. Y alguien se preguntará, ¿y qué maldad? ¿De qué maldad está hablando ahí? Bueno, el Nuevo Testamento nos lo aclara en los mismos labios del Señor Jesús, cuando Él les enseñó a sus discípulos que la generación que iba a estar en el final de este tiempo iba a padecer y a reproducir los mismos males que había tenido aquella sociedad que fue destruida por esos males que tenía. Esto lo encontramos en el capítulo 24, versos 37 y 38 del Evangelio de Mateo. Mas como en los días de Noé, Oiga, así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y Oiga. bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjese que menciona la versión esta que leímos, menciona que se casaban y se daban en casamiento. Esto de casarse y hacer casamiento no es malo, siempre y cuando se haga dentro de las normas y los preceptos divinos. Por eso me llamó la atención cómo lo dice la versión de Jerusalén, porque ella nos aclara lo que realmente estaba ocurriendo en los días de Noé. No era solo que se casaban y se daban en casamiento, porque ahora también se casan y se dan en casamiento y eso no es malo, pero la forma en que lo hacían era lo malo. Y dice la versión de Jerusalén, porque como en los días de Noé, los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, dice, hasta que el día que Noé entró en el arca. Eso estaba diciendo que los matrimonios se celebraban. Para celebrarlos, alguien si era hombre, agarraba una mujer. Y podía agarrar a un hombre también. Y se celebraba el matrimonio. Y eso sí ya no es correcto. Porque Dios hizo varón y hembra desde el principio. Fíjese que la Biblia Cantera, que es una versión bien antigua, lo dice de esta manera. Porque como en los días que precedieron al diluvio seguían comiendo y bebiendo, casándose ellos y casándose ellas. Quiere decir que ellos con ellos y ellas con ellas. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Esto quiere decir que la regla era que se casaban tomando mujer o tomando marido para realizar el matrimonio. Señores, dentro de la degradación que siempre se han tenido con los grandes imperios, ha sido la marca en todos ellos la falta y el desorden que se produce en la sexualidad. Se cuenta, y usted ya lo puede leer en la historia, que el gran emperador Alejandro el Grande, que capitaneó el famoso imperio griego, cuyos resabios nos han alcanzado hasta el día de hoy y están emitidos en nuestra cultura y en nuestro idioma latín, del que viene del latín. Se cuenta que a su temprana edad conquistó todo el mundo de su época. Sin embargo, no se esconde la historia que su principal general y capitán de los ejércitos era su amante. Lo mismo lo puede ver uno al leer la historia de los emperadores romanos. Se lee en la historia cómo cada uno de ellos tenía su propio amante. Hablando de otro hombre. Es más, uno de ellos, de los más mencionados, que dice que tenía un harén de jóvenes varones adolescentes, que cuando ya no los sentía atractivos, dice que los mandaba a tirar a un despeñadero. Usted lo encuentra usted en la historia. No se esconde. Y los imperios cayeron, porque la degradación moral es lo primero que se presenta para hacer destruido una sociedad. Por eso la Biblia señala que con esta área debe tenerse mucho cuidado, con la sexualidad, deteniendo la degeneración en esta área, porque este es el inicio de que todos los demás males vengan sobre la raza humana. Nosotros lo podemos ver bien detallado como lo señala en ese preciso orden específico el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21. Oiga esto, mire cómo lo señala. Y manifiestas son las obras de la carne, que son Oiga, adulterio, oiga, fornicación, oiga, inmundicia, oiga, lascivia, oiga. idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga esto, no todos los que practican eso serán destruidos. El reino de Dios no es para ellos. Hay que ponerle mucha atención al desvío sobre la sexualidad, mis queridos oyentes, porque hay que estar seguros que cuando el orden se rompe en esta área de la vida, la destrucción es segura. Esto se puede ver, señores, fácilmente ahora. Cuando alguien rompe el orden en su vida de la sexualidad, es una persona que puede contagiarse por cualquiera
y por cualquier enfermedad. Y su destrucción, su muerte pronta está cercana. Esto ocurre a nivel individual y a nivel social también. Cuando se presenta un desorden, en este sentido su destrucción está pronta por venir. Esto se puede ver muy claro por lo que le ocurrió a la ciudad de Sodoma y Gomorra, que leemos en Génesis capítulo 19, verso 1 al 8. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Oiga esto. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: Oiga, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. de mi tejado. Oiga esto, cuando dice en el verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cualquiera que no sabe lo que ahí se esconde puede pensar: bueno, ¿y qué malo tiene conocer a alguien? Pero cuando vemos lo que dice esta otra versión, la del lenguaje sencillo, dice exactamente lo que le estaban diciendo a Lot. Dice: gritando con todas sus fuerzas decían: Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eso era lo que le estaban pidiendo. Por eso Lot dijo: no hagan esto con mis invitados, son especiales. Por eso les voy a dar a mis hijas que son vírgenes y hagan con ellas todo lo que ustedes quieran. Claro, había llegado a tal degradación la ciudad de Sodoma y Gomorra que se hizo acreedora a ser destruida. Fíjese que era tal que ya no respetaban a nada ni a nadie, y la degradación moral en cuanto a la sexualidad había llegado al fondo. Por eso se hicieron acreedores a ser destruidos con fuego y azufre. Génesis 19, 12 al 13 lo dice. (19, 12 y 13 de Génesis). Déjeme, yo creo que aquí lo tengo yo. Déjeme leerlo, aquí lo tengo. Vamos a ver. Sí, aquí lo tengo. Dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Señores, cuando las sociedades llegan a un nivel tal que se degradan, se hacen acreedores a la destrucción. Ahora, lo que me llama la atención, que es que en nuestro tiempo, y póngame atención en esto, en nuestro tiempo, señores, está llegando a pasos agigantados a llenar el requisito para ser destruidos también. Tenemos los mismos males que tuvieron las sociedades en el pasado, por lo cual se hicieron acreedoras a su destrucción. Señores, para nosotros que hablamos por estos medios, ¿sabemos que es prohibido hablar de las desviaciones sobre la sexualidad? No, nadie puede hablar claramente de eso ya. En los medios de comunicación masivos, muchos hermanos han sufrido la censura y se les han cerrado sus canales
por haber hablado claro de este tema. Incluso existe una noticia ya en Alemania donde un pastor fue multado porque desde el púlpito se atrevió a hablar sobre estos desvíos. Señor, nuestra sociedad está exactamente encajando en ese cauce que se hace acreedor a ser destruida. Y el Señor Jesús lo dijo al final de los tiempos. Pasará como en los días de Noé, como en Sodoma y Gomorra. Y nosotros estamos cayendo en eso, hablando de la raza humana, exactamente en ello. Por eso los hijos de Dios tenemos que tener cuidado y tenemos que gobernar esta área de la vida y desterrar de nuestra alma cualquier vestigio que nosotros tengamos en algún desorden sobre la sexualidad. Estoy hablando de pornografía, estoy hablando de fornicación, estoy hablando de adulterio o cosas parecidas que nadie se da cuenta, pero que el Dios de la gloria sí las ve. Yo sé que esta es un área muy difícil de manejar. Sería deshonesto si dijeron, ay, qué fácil es. No. Este es el área en el que el diablo trabaja más. Y sus demonios, que el Señor los reprenda. Traemos malas prácticas del pasado, traemos malos hábitos del pasado, pero venimos aquí y con la palabra de Dios tenemos nosotros que ordenar esa vida. Bendito sea el Señor. Y gracias porque nos lo viene a decir y nos lo viene a señalar. Porque si no, nosotros vendríamos a caer en lo que cayó el pueblo de Israel. Si nosotros no desterramos a este rey, a esta ciudad, a este mal de nuestra alma, no podremos disfrutar de la libertad completa que Cristo Jesús vino a comprar para nosotros. Ya lo pusimos al principio, Dios nos llamó a una vida, dijo el Señor en el Evangelio de Juan, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida, salvos, y agregó, y vida en abundancia. Vino a comprar la vida, salvación, y la vida en abundancia. Son dos cosas diferentes. Y muchos tienen la vida, ya son salvos, pero se nota que la vida en abundancia no los acompaña. Y es lo que pasó aquí. La tierra prometida era de ellos, pero había que desterrar a este rey que tanto conflicto ha traído a la vida de todo ser humano. No hay ni uno que se libre de él. No hay nadie que diga, yo si no tengo conflicto en esa área o no. En mayor o menor grado, la mayoría, la inmensa mayoría tiene problemas en esto. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tú y nada más que tú sabes qué conflictos tienes en esta área. Pero si eres salvo, Dios te va a ayudar a organizar y a ordenar tu vida en esta área. Y vas a ver la bendición que viene atrás de todo ello. Tenemos que destruir a este reyecito que ya está gobernando las almas. El mundo no podrá hacerlo. Los únicos que tienen esa alternativa somos nosotros. Amén y amén. Si hubiese alguna pregunta, es el momento para hacerla. Si no, vamos a orar por cada uno de los que nos han sintonizado y por aquellos que tienen problemas fuertes en esta área. Esta es la puerta de entrada para los males restantes que vienen. En el nombre de Jesús. Si tú tienes problemas en esta área, preséntalos delante de Dios ahora y vamos a orar para que Dios nos ayude a vencer, como ayudó a Josué y a pueblo de Israel, sobrenaturalmente a vencer a esa ciudad de Jericó. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a poner en tus manos nuestras vidas y la vida de todos aquellos que sinceramente se hacen presentes, Señor, espiritualmente, para que tú los ayudes. Míralo, este conflicto en su vida, prácticas del pasado, hábitos del pasado, Señor, costumbres del pasado, que el diablo los engañó y los hizo hacer esas prácticas, pero que ahora están en la vida cristiana. Yo te pido que los ayudes, Padre, que nos fortalezcas, que nos dé la dirección divina, que tu Espíritu Santo venga, Señor, a darnos el aliento, la dirección, la fuerza para poder ordenar esta vida, Señor, en cada hijo de Dios y en cada hija de Dios.
En el nombre de Jesús, aquellos que están padeciendo problemas de pornografía, yo vengo a reprender toda obra diabólica en esas vidas. En el nombre de Jesús, vengo a echar fuera todo espíritu inmundo de pornografía. Todo problema, en el nombre de Jesús, de esa área, vengo a cancelarlo. Recibe fortaleza de Dios aquellos que están en fornicación también. En el nombre de Jesús vengo a reprender todo espíritu de fornicación en la vida de ellos y vengo a proclamar liberación. Y aquellos que están en adulterio también puedan recibir liberación ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús, yo proclamo el señorío de Cristo sobre cada vida que sinceramente está renunciando a todas esas viejas prácticas. Y vengo a proclamar la sangre de Cristo para todo espíritu inmundo que esté estorbando esas vidas, que sea neutralizado ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios por la oportunidad de habernos reunido en el Espíritu en esta hora. Agradecemos los comentarios que nos hacen, agradecemos las bendiciones que nos envían. Al pie de la pantalla aparecen los días y horario en que estamos transmitiendo. Lleve esta enseñanza a aquellos que lo necesitan, que yo creo que el 99.99% de la población mundial lo necesita. Así que, pero nosotros somos los únicos que tenemos la solución. Por la bendita palabra de Dios, por el Dios de la gloria, por lo que Cristo vino a hacer en la cruz de Calvario y por la ayuda que nos da el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendecimos cada vida. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.